Bienvenidos a Conspirafobia. Llamamos o denominamos a este término al miedo a que una conspiración sea verdad. ¿Y si el que miente no es el que habla de conspiraciones, sino todo lo contrario? El médico, el profesor, el que habla en televisión, el de las tertulias, el político. ¿Y si el que miente está en lo más alto del Vaticano? Esto es Conspirafobia, comenzamos. Y ya saben por dónde pueden ir los tiros cuando he hablado del Vaticano, y vamos a hablar de la muerte del Papa, de Jorge Mario Bergoglio, de su figura, de cómo llegó hasta allí y de cuánto tiempo puede llevar ya fallecido el que nombraron Papa hace 12 años. ¿Quién va a ser su sucesor? ¿Qué luchas internas hay en la Curia Vaticana? Hoy, los secretos del que denominan el Papa Francisco. Y para hablar sobre ello tenemos hoy a, un amigo de esta casa y un amigo de este programa, Rafael Palacios. ¿Cómo está usted? Bueno, pues muy contento de entrar en este tema tan importante, no solo para la cristiandad, sino para todo el planeta, para toda la humanidad. ¿Podemos hacer un balance de Jorge Mario Bergoglio, de Francisco I? Bueno, yo primero, si me permites, Josué, sí. Quería, al hilo de tu propia introducción, yo lo que quería decir es que estamos ante la conspiración de las conspiraciones, porque si la palabra conspiración remite a una reunión secreta de una serie de personas influyentes para modificar el curso de la historia, sin el conocimiento del público, el hecho, la posibilidad, vamos a dejarlo así de momento, de que, digamos, la institución más importante de todas las religiosas del planeta, porque hay que decir, porque básicamente el Islam no tiene una estructura, el protestantismo tampoco tiene una estructura, tenemos el budismo, donde hay una figura, pero que no representa a todos los budistas, que es el Dalai Lama, así que evidentemente el Papa como figura religiosa es evidentemente, se sea cristiano o católico o no, es la figura por antonomasia, y en tanto en cuanto representa el magisterio de lo que está bien y lo que está mal, es decir, la voz moral de la moral del planeta, la posibilidad de que haya sido infiltrado por elementos, no encuentro otra palabra para decirlo de una manera más políticamente correcta, que satánicos o yo qué sé, malignos, podría ser un eufemismo, pues desde luego que es la conspiración de las conspiraciones. Entonces, con respecto al Papa Francisco, evidentemente, claro, la visión que se pueda tener sobre el Papa Francisco depende de la opción política y de la visión sobre el bien y el mal que tenga cada uno. Por supuesto que cualquier persona que defienda los valores fundamentales del ser humano, es decir, pues la familia, la vida, incluso la naturaleza humana, tendrá que opinar que este Papa Francisco ha sido un antipapa, porque bueno, se ha metido a apoyar el matrimonio homosexual, ha hecho incluso reuniones con trans, luego explicaremos la manera y el porqué, porque bueno, ha conectado con ciertas... ha conectado mejor con los ateos que con los cristianos, básicamente. Y eso es algo importante, Josué. Un papa que conecta mejor con los ateos que con los cristianos, algo debe estar pasando. Y luego, bueno, pues se ha metido en temas ecológicos, ha adoptado el discurso, entre comillas, humanitario de la masonería, que es quien está detrás de todas estas organizaciones y pensadores de la Agenda 2030, en el sentido de remitir a Gaia, al planeta, como una entidad a la cual tiene que servir el ser humano y no viceversa. Son cuestiones filosóficas y teológicas que, bueno, que rayan con lo político, porque en este caso yo no he llegado desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista político. Pero ahí me he encontrado un poco con la postura de los tradicionalistas y he entendido, por ejemplo, el paganismo. Yo la verdad es que no entendía el paganismo porque se asociaba con el satanismo, pero bueno, cuando uno comprende que en realidad los paganos han estado haciendo sacrificios humanos en adoración a esos dioses,
que son, ya mismo la palabra Dios, dioses, en plural, implica demonios, porque si Dios es uno, todo aquel que pretenda ser Dios tiene que ser un demonio necesariamente. Pero digamos que todo ese acercamiento, como digo, a la teoría de Gaia y a esa adoración a la naturaleza por encima de Dios... A la Pachamama. Correcto. Pues todo eso remite al paganismo, evidentemente. Y desde el punto de vista teológico cristiano, evidentemente es una herejía. Y en tanto en cuanto el Papa Francisco se ha hecho difusor de todas esas ideas, ha alejado a la Iglesia de su pastoral, del dogma, y ha caído en el subjetivismo. Vamos a ver, y vamos a hablar con el siguiente invitado de nuestro programa de hoy. La verdad que cuando hemos hablado de Jorge Mario Bergoglio, pues ha estado aquí presente Agustín Aranda, experto en apariciones marianas. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. Ha estado muy bien la introducción de Rafa Pal. Sí, me digo con un punto de retorno. Certera, efectivamente. Don Agustín, para hablar un poco de Bergoglio, ¿quién ha sido en la historia del papado? ¿Qué ha supuesto este papa concretamente en esa historia que, bueno, pues que desde San Pedro se ha estado escribiendo? Pues primero tenemos que identificar al personaje que es protagonista en estos días. Bueno, ha sido un antipapa, pero no un antipapa más. Ha sido el antipapa que ha resultado como fruto del segundo y último cambio de verdadero papa. El último fue Benedicto XVI. Disculpa un momento, es que me oigo con muchísimo retorno. Vamos a intentar solucionar este tema, porque si no es complicado, vamos a ver si sí. Los compañeros lo solucionan. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a intentar cambiarlo, hablamos con Rafael Palacios y enseguida, Agustín, lo retornamos. Claro, en la historia de los papas, evidentemente, Benedicto XVI no ha sido ni ha significado lo mismo que Jorge Mario Bergoglio, que Francisco. Bueno, yo ahí me tocas un tema, yo la verdad es que critiqué mucho a Benedicto porque, bueno, dio refugio a pedrastas, protegió a pedrastas y en realidad todo el escándalo que también ha perseguido a Francisco, que ha protegido a, por ejemplo, el cardenal Burke, me acuerdo, y a algunos otros que han estado implicados en el tema de los abusos sexuales en las sacristías, pues la verdad es que yo no tengo un buen concepto de él. Yo sé que los católicos tradicionalistas están hablando cosas buenas, pero más que por él, porque esa gente casi todos se identifican con Juan Pablo II, más bien, en realidad yo creo que básicamente por lo malo que está siendo Francisco y cómo quitaron de en medio a Ratzinger, que fue de una manera muy poco habitual. Es algo que no ha ocurrido, no sé si ha ocurrido alguna otra vez en la historia de la Iglesia, que siga vivo todavía y que colocaron a otro papa. Bueno, ya falleció. Sí, perdón, es verdad. Falleció hace un par de años. Hace un par de años. Pero bueno, estuvo vivo. Pero hubo dos papas. Durante uno un tiempo, y otro. Estuvo, como la película, hubo dos papas durante un tiempo. Y bueno, pues yo conozco un poco los argumentos de los tradicionalistas a favor de Ratzinger, pero bajo mi punto de vista la Iglesia está infiltrada por la masonería. Y luego el papel de Bergoglio, de Francisco, durante el COVID-19, él llegó a decir que la vacuna era un acto de amor, ¿no? Inyectarse aquello, ¿no? A ver, para los conspiranoicos como un servidor, desde luego que allí, durante esa época de la falsa pandemia, pues se quitó la careta y apoyó por completo todas estas medidas que denigran al ser humano, en el sentido de que, bueno, pues le robaron la libertad en base a la exageración de un posible peligro de contagio. Y bueno, pues ahí hemos tenido al cardenal Viganò, al que fuera nuncio del Vaticano en Estados Unidos, que ha sido la única voz que se ha alzado prácticamente en ese momento y, bueno, pues que ha denunciado la complicidad del Papa porque, evidentemente, el Papa tiene influencia entre los cristianos y, bueno, pues lo que se dice en la misa, que hay mucha política y, bueno, pues es el Evangelio, la pastoral del Papa actual, el Papa recién fallecido, Bergoglio, y desde luego que ha estado apoyando la Agenda 2030. Y eso, pues, los católicos despiertos eso no lo pasan. Y en ese sentido, hay ahora mismo un cisma dentro de la Iglesia entre, digamos, que la gente que está menos informada, que sigue a pies juntillas, pues,
por ejemplo, el tema de la inmigración, todos los consejos, las directrices que está dando la Iglesia dirigida por este jesuita, y evidentemente este va a ser uno de los temas centrales para la elección del próximo Papa. Agustín Aranda, ya recuperamos el sonido y espero que ya no se oiga a uno mismo, que es una cosa muy desagradable, por muy bien que diga uno las cosas, como es el caso de Agustín, oírse a uno mismo es una cosa un poco soberbia. Don Agustín, continúe su... Sí, a ver ahora, parece que sí, que ahora el retorno ha disminuido. Es que efectivamente antes no podía continuar hablando porque mis palabras las volvía a oír justo las que había pronunciado y me desconcentraba. Bien, estaba diciendo, bueno, empecé a decir apenas quién es Jorge Bergoglio. No es solamente un antipapa, es algo más, porque estamos en un fin de ciclo, sin lugar a dudas. Estamos en el desenlace, en el final de los últimos tiempos y por eso es tan importante identificar el momento e identificar el personaje, porque si uno tira con buena intención por una dirección equivocada, pues no va a llegar a buen puerto. Entonces, este personaje es un personaje que nosotros pues hemos, al margen de, por supuesto, todos sus escritos que ahí están, todo lo que ha dicho, hemos ubicado con la ayuda de las profecías de la Santísima Virgen en el calendario de la historia y de ahí su trascendencia. Lo primero que tenemos que decir es que le quede clarísimo a todo el mundo que siguió siendo único y verdadero Papa Benedicto XVI. A diferencia del primer cambio en los tiempos recientes que perpetró la masonería, que consistió en asesinar a Juan Pablo I, como Benedicto XVI siguió vivo, seguía siendo el Papa. Claro, si te matan ya no eres Papa porque estás muerto. Esa es la primera idea fundamental. Entonces, para ir al grano, a partir de ahí, ¿qué ha supuesto esto? Pues que Jorge Bergoglio ha carecido de autoridad espiritual y de autoridad ante Dios para gobernar a la verdadera Iglesia. Ha usurpado el poder. Y la consecuencia más directa que esto va a tener en estos días próximos es que esos 100 y pico cardenales que él ha nombrado son falsos cardenales. Por eso, del próximo cónclave no podrá salir ningún papa válido. Eso es importantísimo saberlo. Porque... Agustín, esto es un titular, perdona que nos detengamos porque el titular es muy potente. Salga quien salga, estamos hablando de que pueda salir desde un cardenal más conservador, se está hablando en grupos y en Twitter de gente más afín políticamente al conservadurismo o a la derecha, que será el cardenal negro, bueno, hay que decirlo así, podría ser fantástico para la Iglesia, u otro que fuese el amigo de los trans, que abrazase a personas trans e incluso fuera un travesti, con todo el respeto lo digo, sea cual sea, no será un papa verdadero ni habrá que reconocerlo. Efectivamente, es que es importante situar estas bases dentro del derecho canónico para saber si lo que va a venir a continuación vale. A nosotros que nos gusta el fútbol, es como si alguien marca un gol muy bello después de que el árbitro haya pitado el final del partido. Es que ha sido válido, no estoy en fuera de juego, ya, pero es que no se dan las condiciones para que ese gol sea válido porque hay una condición previa que impide la validez del gol y es que el árbitro ha pitado el final del partido. Bueno, pues eso es lo primero que tenemos que ver. Así que, poniendo el símil del examen, mucha gente ahora se está estudiando un temario que no va a entrar en el examen que Dios va a poner. Y eso, además de suponer un desgaste, impide que uno se centre en estudiar el verdadero temario. El tiempo que queda es breve, si decimos que estamos en el desenlace, en el final de la historia, hay que aprovecharlo bien y no ser confundidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero es situarse. ¿Qué línea papal es la que no vale? La línea maldita, porque es la línea que dirige la masonería eclesiástica, que es infiltrada, como decía Rafa Pal antes. Nos van a acusar de conspiranoicos a los que denunciamos la conspiración. Esto es como lo que decía el padre Gabriel Amors, os acusarán de faltar a la caridad por decir la verdad. Bueno, pues así estamos. Entonces, esa línea oficial, que a ojos del mundo es la que sigue, para Dios no es válida. Por tanto,
nosotros, bueno, la vemos porque no nos queda más remedio. Es como en el juego del ajedrez. El rival también mueve, tiene su tiempo en el reloj y hace sus movimientos y tenemos que verlos porque no nos queda más remedio. Pero realmente la línea, que es menos intuitiva, es más oculta, se requiere mucho más la fe para seguir esa otra línea. Porque para tener un criterio de que el Papa es verdadero basándose en que vive en Roma y viste de blanco, para eso no hace falta nada. Eso cualquiera lo ve. Vive en Roma y viste de blanco, ya está. Luego es papa. En condiciones normales, esos criterios tan simples ya valdrían para saber que es papa. Pero es que no son condiciones normales. Así que como no son condiciones normales, hace falta la fe, porque incluso con el derecho canónico no vamos a conseguir resolver la respuesta. De hecho, el derecho canónico no ha sido capaz de dar respuesta al golpe de Estado que le dieron a Benedicto, a esa sede impedida, a la fraudulenta elección de Bergoglio, que tuvo más trampas que una película de chinos. Así que el derecho canónico está ya languideciendo y no va a aportar la solución a la realidad. Así que, para terminar esta breve intervención, lo que tenemos es ahora que mantener la calma y creernos que, como dijo la Santísima Virgen en el mensaje central de Umbe, no va a servir ninguna luz. Al decir ninguna luz, eso se traduce en ninguna solución de aquí de la tierra, ni religiosa ni política. No significa que todo el mundo sea siervo del demonio, que aquí ya no haya nada que hacer. No, tenemos que seguir batallando hasta el final, porque así lo quiere el Señor. Estamos mezclados, el trigo y la cizaña. Pero que nadie ponga su esperanza principal en que aquí humanamente salga un candidato, ni Sara ni nadie, pero no porque Sara sea malo, sino porque no se dan las condiciones. Y en la política igual. Y probablemente, como decía Rafa Pal, ahora el que salga, bueno, yo no sé si será más bien conservador o más bien bergogliano perdido, da igual, pero sí será más bien tipo ladrón de guante blanco. El trabajo de destrucción ya lo ha hecho Bergoglio. El que salga no va a ser tan zafio, tan escandaloso, tan soez y tan mamarracho como lo ha sido Bergoglio. Ya lo que tiene que hacer prácticamente, si se me permite el símil, es como empujar la puerta vacía para que el tanto se lo apunte el otro, que todavía no sabemos quién es, el famoso anticristo, que aparecerá dando inicio la famosa también última semana de Daniel, que durará 7 años después del aviso. Rafael Palacios lanza una pregunta. Bueno, no, porque al final lo ha contestado la pregunta, la duda que tenía la ha contestado Agustín, y la verdad que me parece muy interesante la visión que está dando, y yo como periodista, como compañero tuyo, a los que nos están viendo, pues lo que diría es que la visión de Agustín es la visión de una gran parte de la Iglesia, como he dicho, que de alguna manera están batallando contra la infiltración satánica en la Iglesia de Jesucristo, que es algo muy parecido a lo que estamos haciendo, pues por ejemplo, con la infiltración que está habiendo en el gobierno de España. Y bueno, es una batalla que el Vaticano, como un Estado extraño, porque en realidad representa a cientos de millones de fieles, no solo evidentemente a los pocos miles que viven ahí en ese santuario dentro de Roma, pues es muy interesante. Yo aquí, evidentemente la visión que ha dado Agustín me parece muy juiciosa y bastante plausible. Sería lo normal que el Papa que fuera elegido, puesto que Francisco eligió a pues una buena parte de los obispos que van a participar en la votación, pues lo más probable es que sea alguien de su cuerda. Sin embargo, yo antes de venir para acá, la gente que ya me conoce, que sigue mi canal en Telegram, Noticias Rafa Pal, y mis vídeos, que lo pueden ver en mi página rafapal.com, he estado viendo una información de, bueno, de lo que llaman la alianza del movimiento Q, es decir, los que están detrás de Donald Trump, los patriotas, los llamados sombreros blancos. Y en este caso han dado una información acerca que conecta con la actualidad, porque estas informaciones pueden parecer muy locas, pero hay que tener en cuenta, y hay que recordarlo así, que la última persona, digamos, de importancia que vio vivo, o supuestamente vivo, luego iremos con eso, al Papa Francisco fue el señor J.D. Vance, presidente de los Estados Unidos de América. Eso es algo indudable, que de hecho ha estado moviendo incluso hasta a conspiranoias, diciendo que él había sido quien la había matado, porque ha dicho Alexandria Ocasio-Cortez. Pero bueno, a lo que voy es que las informaciones que yo he escuchado hace apenas unos minutos, analizando el cónclave que ya, bueno, prácticamente ha comenzado para elegir al nuevo Papa, habla de que hay mucha división
tanto entre los caballeros de Malta, que son, bueno, como las órdenes más importantes de la inteligencia del Vaticano, como dentro de los propios jesuitas y en general de dentro de la Iglesia. ¿Qué quiere esto decir? Pues según lo que he estado leyendo, que hay gente que está ejerciendo de dobles agentes, triples agentes, gente, cuando digo gente, son obispos, evidentemente, que aparentemente pueden ser de una cuerda, en realidad pueden estar fingiendo y pueden ser de otra. O sea que de acuerdo a las cosas que yo he estado escuchando, no está todo el pescado vendido y yo no descartaría que hubiera alguna sorpresa en las gaunas, si me permiten la expresión futbolística, en algo tan serio como esto, con respecto a la elección del nuevo Papa. Las cosas, en resumidas cuentas, lo que quiero decir es que en el 90% de los casos sucederá lo que ha dicho Agustín, pero hay que dejar abierta una duda a que pueda ocurrir algo inesperado, lo mismo que pasó, por ejemplo, con la victoria de Trump, la última victoria que, pues, supuestamente no iba a ganar de esa forma. Sí. Bueno, pues ahí abre esa ligera bueno, espera, esperanza. un segundito, que sí. Es que hay un dato que seguramente no he rematado la intervención. O sea, vamos a ver. Es muy extraño que el Papa se muriera el domingo de Resurrección y el día que le visita J.D. Vance, vicepresidente. Eso hay que tenerlo claro. Sí. Yo creo que, aun cuando no seas conspiranoico, es algo raro. Te tiene que llamar la atención. Entonces, las informaciones que yo he leído es que en realidad Vance fue allí y estuvo hablando con sus contrapartes, es decir, sus aliados dentro del Vaticano, porque el anuncio de la muerte del Papa, que no la muerte, que son dos cosas diferentes, este anuncio se ha estado preparando durante 3 meses. ¿Para qué se ha estado preparando durante 3 meses? Pues evidentemente, eso no lo ha dicho en el comunicado que he visto, pero evidentemente previendo lo que va a suceder después. Es decir, que lo que vaya a suceder es posible que ya se haya preparado. Dejándolo todo atado y bien atado. Eso parece. Y como digo, el hecho de que J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos de América, haya sido la última personalidad que haya visto al Papa, entre muchísimas comillas, induce a pensar, o podemos llamarlo de otra manera, como que la llegada del Papa de Vance ha sido lo que ha dinamitado que ya se pudiera anunciar su muerte. Cosa que, y Agustín a lo mejor lo sabe, yo vengo diciendo desde hace 2 años que estaba ya finiquitado. O sea, Bergoglio murió hace 2 años. Las informaciones que yo estoy leyendo sí, dicen esto, y evidentemente los cambios de cara de Bergoglio en los últimos años inducen a pensar que han colocado a otro, porque realmente las últimas imágenes, y por cierto, se me ha olvidado comentártelo, pero hubiera sido muy bonito, no sé si dará tiempo durante el programa para que lo pongan desde ahí, desde realización, pero la foto que se ha mostrado del sepulcro del Papa Francisco tiene un moratón así de grande. No sé si lo has visto. ¿Lo has visto? Sí. Eso es muy raro. Eso es rarísimo. O sea, ¿de dónde le sale ese moratón? Un hematoma. Un hematoma. Muy raro. Es algo muy raro. Agustín, ha dicho muchas cosas Rafael Palacio. No sé si constatas el hecho de que Bergoglio hace 2 años pudiera estar muerto por las informaciones que nos ha vertido aquí Rafael Palacios. Además de una pregunta que tengo que hacerte muy concreta, es que sostienes, y lo has explicado en este programa, pero creo que es conveniente recordarlo, que Bergoglio no era ni sacerdote, que era un seglar que, bueno, que ha hecho muy bien su papel. Esto, que nos lo expliques, creo que es conveniente. Sí, antes de responder a esa parte de la conspiración, me parece que en absoluto es descabellado lo que dice Rafa Pal, en el sentido de que haya estado cocinada la fecha en la que oficialmente ha muerto el Papa Francisco, desde el ingreso en el Gemelli hasta el momento en el que se ha producido, el lunes de Pascua. Yo a estas alturas no me creo que eso haya sido casual, después de dar su bendición, que sabemos que no vale para nada, pero oficialmente ha dado la bendición en el domingo de Resurrección, el día más importante para el catolicismo. Igual que tampoco fue casualidad que unos días después de que apareciese el informe jurídico canónico de Simón Bar Jonás, que extendía las conclusiones a las que nosotros habíamos llegado de que Bergoglio era seglar, era infiltrado desde el principio. Eso fue una bomba atómica. Ese informe se conoció el 22 de diciembre del año 22. Unos días después salió Bergoglio a escena interesándose mucho por la enfermedad, el mal estado de salud del Papa Benedicto. Vaya. Y 3 o 4 días después, misteriosamente, ese personaje que al principio fue secretario y terminó siendo carcelero, Ganswein, desapareció del Vaticano, nadie supo a dónde fue, ni qué hizo,
y murió Benedicto. Bueno, yo tampoco creo que eso fuera casual. Aquello fue una bomba y alguien diría, el viejo ya está amortizado y para no dar tiempo a que pudiera surgir una línea sucesoria de Benedicto estando vivo, pues se anticiparon. Pues ahora parece que ha sucedido algo parecido, en el sentido de que ya lo tenían amortizado al personaje, yo no sé si desde hace 2 años o no, o puede ser que Bergoglio siga vivo, o que haya muerto con anterioridad, o que ahora estén enterrando a un doble o a un muñeco, no lo sabemos. Sí nos da mucha tranquilidad el saber algo, y es que nosotros, igual que por la Santísima Virgen Pura Dolorosa, nos pusimos a trabajar en la línea de que Bergoglio era seglar, ni siquiera sacerdote, pues es el momento de recordar algo importantísimo, y es que ella, la Virgen, nos ha explicado la situación del papado hasta Bergoglio, es decir, hasta el momento en el que han coexistido durante prácticamente 10 años el último papa válido, Benedicto y Bergoglio, pero ella, a cosa hecha, no ha dicho nada del posible sustituto o sustitutos que vaya a tener Bergoglio. Y eso no es por un olvido, evidentemente, claro que no, sino porque bastante complicada era ya la cosa con Bergoglio como para introducir otro personaje más en la escena, pero sobre todo no ha sido por eso, sino porque ahora nosotros estamos blindados. Si ponen a 1, a 2, a 3 o a 21 sustitutos de Bergoglio, no creo que sean tantos, de hecho, en teoría, el próximo ya será el falso profeta, pero nos da igual, porque tampoco tiene por qué ser el próximo el falso profeta. Y volviendo a la infiltración, efectivamente, Bergoglio no fue el único, se infiltró en el seminario en el año 60 y por eso el combate comienza en el año 69, comenzó la Virgen y su séquito celestial a desenmascarar al personaje en el año 69, el año en el que supuestamente se ordenó diácono, cosa que jamás sucedió, nunca apareció la prueba, la página del Vaticano se quedó caída cuando los biógrafos supieron que le estábamos preguntando, algunos en redes sociales, no directamente, por el diaconado. Y cuando se restableció la página del Vaticano, también habían hecho desaparecer los datos del diaconado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, como si fuera normal que no estuvieran tampoco los datos de la ordenación diaconal de los últimos 2 verdaderos papas. Entonces, Jorge Bergoglio es un infiltrado desde el principio, pero esto no es nuevo. La infiltración en la Iglesia Católica lleva gestándose siglos, diría yo. A punto estuvieron a principios del siglo XX de conseguir su objetivo y poner a un masón que pertenecía a la OTO, la Ordo Templis Oriente, el cardenal Rampolla, y por pura providencia, el emperador del Imperio Austrohúngaro, antes de la Primera Guerra Mundial, ejerció su derecho a veto y tuvimos ni más ni menos que a un Papa Santo, San Pío X. Pero bueno, han seguido insistiendo y finalmente igual, y esta idea es fundamental, que sucedió con nuestro Señor, que fue traicionado desde dentro sin que los demás lo supieran, de hecho su núcleo duro se quedó dormido en Getsemaní, en la noche en la que él iba a ser entregado, pues lo mismo está sucediendo ahora. Estamos viviendo el punto 675 del Catecismo, que Juan Pablo II, que tenía la gracia de Estado, plasmó. La última prueba de la Iglesia antes del advenimiento de Cristo, que es dogma de fe, será la de superar una dura prueba de fe, que se pondrá de manifiesto bajo la forma de una impostura religiosa. ¿Qué mayor impostura religiosa que quien funge de papa, quien ha fungido, no solamente no haya sido papa, sino que ni siquiera haya sido consagrado? Por eso la Santísima Virgen Pura Dolorosa dijo que no recibe Jorge Bergoglio el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios. Y si te parece, un poquito más adelante hablaremos de otra profecía de la Virgen, después de darle paso de nuevo a Rafa Pal, en relación a la muerte de Jorge Bergoglio, porque la Virgen nos dio una información importantísima. Yo, Agustín, la verdad que me quedo con la duda, yo creo que como muchos de nuestros telespectadores, sobre las pruebas que tenéis acerca de que Bergoglio no fue consagrado como cura, que es falso. ¿Cómo lo sabéis esto? Sí, lo sabemos. En primer lugar, porque la batalla comenzó en Umbe, aunque siempre decimos los verdaderos años de la profecía son estos, pero como el cielo va por delante, se dieron a finales de los 60, bueno,
En el año 69, en concreto, la Santísima Virgen, el domingo 8 de junio del año 69, se refirió a Jorge Bergoglio como este papa hombre violento que pagará por su pena. ¿Por qué hombre violento? No por el manotazo que le dio a la China, sino porque ejerce violencia contra las leyes de la Iglesia canónica, cosa que es muy seria, porque el trono de Dios se asienta sobre la sabiduría y el derecho, dice el Salmo 97. Y, aquí viene la clave, el 13 de diciembre de 1969, el mismo día en el que en todas las biografías figura como que Jorge Bergoglio recibió la ordenación sacerdotal de manos del obispo emérito Ramón Castellano, pues en Umbe, que habían transcurrido muchos meses sin mensajes, dijo un ángel, recuerda lo que has prometido, y dejó unas huellas en el terreno. Claro, el cielo tiene que preservar la información, no va a aparecer la Virgen el 13 de diciembre del 69 en Umbe a decir, el Papa violento que hoy se está ordenando al otro lado del Atlántico y cuyo nombre empieza por J, así no va a decir la información. De hecho, cuando empezamos a descubrir el significado de esta profecía tan importantísima de Umbe, que enlaza con el resto de mariofanías, ¿qué hicieron en el obispado de Bilbao? Falsificaron los mensajes, perpetraron unos cambiazos, bueno, ese episodio ya se superó. Entonces, en el estudio jurídico canónico Simón Bar Jonás aparece una prueba fundamental, la partida de bautismo de Jorge Bergoglio. Esa partida de bautismo, que está en la parroquia de María Auxiliadora y San Carlos Borromeo del barrio de Almagro, en Buenos Aires, recoge que Jorge Bergoglio fue bautizado el día de Navidad de 1937. Muy bien. Y fue ordenado subdiácono, que en absoluto es equivalente a ser diácono. En aquellos años todavía existían esas órdenes menores, luego ya Pablo VI introdujo la reforma y ahí se quedó la cosa. Y 29 años después, en 1998, en el acta de la partida de bautismo, con la misma letra, el mismo bolígrafo, anotaron y recibió la ordenación presbiterial el 13 de diciembre del 69, cuando ya era arzobispo de Buenos Aires, primado de Argentina. Los biógrafos, ninguno ha aportado el dato de la ordenación diaconal, ni los jesuitas, ni en la curia, ni en la página oficial del Vaticano. Y en un libro autobiográfico, bueno, biográfico de Bergoglio, que se publicó en el año 21, muy reciente, súper reciente, escrito por Sebastián Cámara y Javier Pfaffen, creo, bueno, Cámara y Pfaffen son los coautores, encontramos una pista tremenda con la cual ellos sin saberlo se estaban delatando porque no sabían lo que iba a suceder después, que íbamos a descubrir que era seglar. Dijeron, por aquellas cosas de la vida, no se sabe cómo, el obispo emérito Ramón Castellano, le faltaba decir que pasaba por allí, estaba de vacaciones en Buenos Aires, esto es literal, volvió en Navidad a Buenos Aires, ordenó a unos cuantos seminaristas. A ver, no era competencia de Ramón Castellano ordenar a unos seminaristas sin el conocimiento de los titulares de Buenos Aires, Aramburu y Cagiano. Y los jesuitas, en una prueba falsa, dijeron que Bergoglio y otros más habían sido ordenados diáconos por el obispo de Morón, Miguel Raspanti, falso de toda falsedad. Miguel Raspanti jamás tuvo nada que ver con los jesuitas. Entonces, todo, absolutamente todo, apunta a entender por qué la Virgen ha dicho que este Papa no recibe el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios, porque no ha recibido nunca ningún grado del sacramento del orden sacerdotal. Diácono seguro que no. Y como puentearon a los titulares de Buenos Aires y acudieron a un obispo que no le correspondía, al cual harían creer que ya había sido ordenado diácono por Miguel Raspanti, y ese obispo, Ramón Castellano, fue negligente y no solamente no comprobó que fuera diácono, sino que tampoco notificó a la curia la ordenación sacerdotal de Bergoglio y unos cuantos compañeros más del seminario. Uno de los mentores era uno que falleció en el 19, ideólogo de una rama de la teología de la liberación, Juan Carlos Escanone. Bueno, pues lo cocinaron entre todos y dirían, venga, pues vamos a ordenarnos sacerdotes y aquí no pasa nada. Y parece que a cosa hecha quisieron saltarse el diaconado porque no tenían fe, eran infiltrados, hubo muchos en aquellos años. De hecho, la mentora de Bergoglio era la revolucionaria anticlerical Esther Balestrino.
Y esa era la persona de la que más aprendió Bergoglio en aquellos años. ¿Cómo es posible? Hemos visto, ¿no?, imágenes de Bergoglio besando un crucifijo con la hoz y el martillo que le regalaba Evo Morales, muy cercano, ¿no?, a este tipo de líderes. Bueno, él supuestamente no era parte de la teología de la liberación, pero por sus actos les conoceréis, y desde luego que, bueno, pues ese acercamiento, digamos, a las tradiciones paganas hispanoamericanas o americanas en general, con esa voluntad de ecumenismo, que, bueno, yo la verdad que durante hace 20 y tantos años fui seducido por esta idea de la unión de las religiones y, bueno, finalmente he comprendido qué es lo que dice la Iglesia Católica, de que no se pueden mezclar churras con merinas, básicamente, y que en aras de, digamos, de la tolerancia y de la concordia, pues es como bajar el nivel, digamos, de colocar a la Iglesia al mismo nivel que las otras, pues para no incomodar, ¿no? Y eso es un poco el mensaje que los tradicionalistas están enviando respecto a este, si me permite la expresión, este buen rollito que ha representado el Papa Francisco o Bergoglio, como me gusta a mí llamarle. Y bueno, todo esto en realidad la gente tiene que entender que no es de ahora, no es del siglo XX, esto viene del siglo XIX, y ya pues la masonería y posteriormente el comunismo, pues uno de sus grandes objetivos, sabiendo que la Iglesia Católica era la que vertebra o vertebraba, no sé si decirlo en pasado o en presente, pues las creencias, y desde las creencias religiosas se pasa a la política, evidentemente, porque luego uno vota, influido por los curas, sobre todo cuanto más inculta es la gente. Bueno, pues decidieron infiltrarse en los seminarios. Esto está muy bien documentado, hay varios libros sobre el tema. Yo recomiendo, por ejemplo, La Sacristía La Vendée, que están en YouTube, una serie de curas, digamos, tradicionalistas que están contándolo desde su propia experiencia, porque nadie mejor que un cura para denunciar la infiltración de otros, y bueno, pues ahí está, digamos que las consecuencias es que ahora, en el siglo XXI, en el primer cuarto del siglo XXI, pues podemos tener una curia, unos obispos que van a elegir al nuevo papa, que han entrado en la Iglesia no para proteger sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesucristo o de la tradición cristiana, sino para imbuirla de ese pensamiento masónico que básicamente parte de la tolerancia, del valor de la tolerancia, pero que al final, como se ha demostrado en la época de la pandemia, pues al final lo que acaba es haciendo todo lo contrario de lo que decía, acabando con la libertad de expresión, con el debate científico y desde luego pues equiparando cosas que son contra naturas respecto a cosas que sí son de la mano de Dios, y sobre todo pues callando ante cosas que está cambiando la naturaleza humana, que es un poco el mensaje final. Por ejemplo, el tema de la clonación, los bancos de semen y todo esto. Yo quería preguntarle a Agustín, me está encantando vuestras intervenciones, os pido un pelín más de concreción para que tengamos programa suficiente. Agustín, ¿qué dogmas concretos el Papa Francisco se ha pasado por, no voy a utilizar ninguna expresión, pero digamos que se ha saltado, o el Papa Francisco ha superado? Porque hay por ahí gente que dice, bueno, ha rozado el palo, ya que nos gusta el fútbol y hemos utilizado varias metáforas futbolísticas, ha rozado el palo, se ha acercado a la blasfemia o a la herejía, pero no ha llegado a superarla. ¿Qué dogmas ha vertido por los suelos Bergoglio? Sí, bueno, él ha proferido blasfemias contra varios dogmas, sobre todo de la Santísima Virgen María. Él dijo, así en general, que los dogmas eran tonteras. Los dogmas de la Virgen María. Ha hecho todo lo posible para que jamás se avance la aprobación del quinto dogma, porque le temen mucho y sabe que cuando el quinto dogma sea aprobado, que lo será aprobado por el último verdadero papa, pues ya el fin de los enemigos de Dios estará muy cerca. Sobre todo lo que ha hecho Bergoglio ha sido contaminar la fe. Ha sido el gran destructor. Ha sido el líder, como ha dicho Rafa Pal, de una iglesia que ha estado matrimoniada con el mundo. Esa no es la verdadera iglesia, porque la iglesia, claro que siempre dentro ha tenido pecadores, por supuesto, pero es una institución sobrenatural, es de Dios. Entonces la verdadera iglesia, por eso la palabra del Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán, porque hay algo detrás que nosotros no vemos y es que Dios la sujeta.
estuvo fundada por la segunda persona de la Santísima Trinidad y guiada y santificada por la tercera. Entonces, claro, aquí humanamente, directamente ganarle la partida a Dios, obviamente no se puede hacer, por muy potentes que sean los demonios. Lo que ha dicho Rafa Pal me ha recordado a lo que la Santísima Virgen dijo en unas apariciones aprobadas, importantísimas, las de Tre Fontane, las de la Revelación, y dijo que nos apartáramos del cúmulo de errores que supone ese amasijo de religiones. Ella ya habló de un amasijo, que es lo que Bergoglio ha tratado de culminar, mezclándolo todo, la fraternidad humana. Él decía todos cabemos en la iglesia, los pecadores, los blasfemos, Dios nos quiere a todos, Dios te ha hecho así, pecador falso, Dios no te ha hecho así. Bueno, él lo que ha hecho ha sido contaminar. Y por último, yo quisiera decir que hoy hemos hablado de lo que hemos denominado la primera línea generatriz, la infiltración, el complot para tomar el vértice de la Iglesia, que es de lo que hablamos, lo que está de actualidad en estos días con el fallecimiento del Papa oficial. Pero hay una segunda línea que es importantísima y derivada de la situación esa. Dios no se va a quedar cruzado de brazos viendo como aquí pues nos matamos y la gente se pierde. Entonces, esa segunda línea es la venida del Señor, que es dogma de fe. Y nosotros, no es que queramos vender el libro porque no ganamos ni un céntimo, pero 40 días antes de la noticia del fallecimiento de Bergoglio, 40 días justos, hemos publicado el segundo libro de Umbe, aquí, a ver si lo enfoco, Umbe 2025. Umbe 2025, que recomiendo, está a un precio muy barato, se puede descargar gratuitamente en formato digital en el canal de Telegram de Arturo, y aquí explicamos no solamente la toma de la Iglesia por el enemigo, la infiltración, el complot, sino la segunda venida del Señor, cómo será, que será por etapas, y la parte política, la parte de complot, con todo esto que viene, inteligencia artificial, la famosa marca de la bestia, bueno, toda esa alianza que tenemos aquí ya del nuevo orden mundial, con personajes políticos, y bueno, es lo que vivimos, estamos en 2025, nos guste o no, todo el mundo está en 2025, así que hay que estar un poquito atento y apartarse de las líneas oficiales. Muchísimo más se aprende con este tipo de programas, aunque suenen así un poco raros, conspirafobia, que con los medios oficiales que solamente te van a hablar de lo que ya sabemos, que el Papa ha muerto, que lo entierran el sábado, que va a haber una votación. Eso no aporta absolutamente nada para saber cuál es la realidad y hacia dónde nos dirigimos. Menos Antonio Pelayo, que oye, hace su labor ahí en Antena 3 y en COPE y tal, y más periodista digital. Acabo con vosotros, contaba el otro día un chiste, y permitidme el sentido del humor, que creo que también es muy divino, pero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se encontraban negociando dónde se iban de vacaciones, y el Padre, además me lo contó un sacerdote muy amigo, el Padre decía, bueno, yo me voy a ir a una isla paradisíaca donde el género humano no haya llegado. Cristo decía, la segunda persona decía, pues mira, yo a Jerusalén no me voy a ir, que me han tratado muy mal, pero a Belén sí, porque oye, desde niño me recuerda a mi niñez, a mi nacimiento, voy a irme a Belén. Y el Espíritu Santo decía, pues yo voy a ir a Roma porque todavía no lo conozco. ¿Qué motivaciones va a haber en Roma, en ese cónclave, en esa elección? ¿Va a haber una inspiración divina o realmente van a haber intereses políticos los que van a llevar a la elección de uno u otro cardenal para que sea el que nos digan que sea el nuevo Papa? Yo creo que va a haber una batalla entre el bien y el mal, y desde luego los que están luchando contra el mal se van a unir en ese cónclave, y los malos también van a estar a una. Yo creo que me parece que va a haber pocos tibios en este sentido, van a tener que tomar partido de un lado y de otro, lo cual también evidentemente les puede poner en compromisos, porque ya vimos con Juan Pablo I cómo se las gastan cuando tienen que eliminar a alguien que no es de su gusto. O sea, ahí se la están jugando. Desde luego el que abra la boca y se pronuncie, pero bueno, aventurar lo que puede pasar ahí sería una vanidad por mi parte. Vamos a estar expectantes todos, pero bueno, como todos sabemos, yo no sé cuántos papas has conocido tú. Bueno, yo he conocido a Juan Pablo II, Benedicto XVI, sí. Y bueno, y ahora Bergoglio. Están diciendo que la gente está haciendo cuentas de todos los papas que ha conocido y tal, pero todavía el presentador de Saber Ganar sigue siendo el mismo. Eso sí. Pues, pero bueno, pues como digo, va a ser algo, como siempre, secreto. No sé las filtraciones
es que no hay filtraciones, o sea, es Ya. que hablar de lo que va a estar sucediendo ahí, para mí es una arrogancia, porque realmente si hay algo secreto en este mundo es la elección del nuevo Papa. A posteriori a lo mejor se puede saber algo, pero mientras tanto poca filtración suele haber en todos los casos de los papas que yo he conocido en vida. Claro. Querido Agustín, querido hermano, el último programa en el que aquí estuviste, hubo una pequeña polémica con la persona que estuvo aquí ante la pregunta de si debemos rezar por el Papa. Tú fuiste muy tajante, ahora pues nos han anunciado que se ha muerto. Quiero que acabemos y acabo con esta pregunta. ¿Hay que rezar por el alma de Bergoglio? ¿Hay que rezar por el que nos acaba de dejar y por el que ha de venir? No, porque es un caso especial. Es un caso especial y la Santísima Virgen, todo bondad, todo ternura, jamás ha pedido oraciones por Bergoglio. Ella lo ha definido como injusto y en la visión beatífica del cielo ella ha dicho, Dios aquí no quiere injustos, por tanto, eso es condenación, porque ha muerto, supuestamente, sin dar el menor signo de arrepentimiento ni de pedir perdón. Eso es gravísimo. Así que no hay que rezar por él, porque al rezar por alguien se establecen vínculos espirituales. El otro día una persona, que está en la línea que mantenemos Arturo y yo, dijo que a petición de su párroco había rezado por Bergoglio y que empezó a sentirse fatal. Yo me lo creo de esa persona. Entonces, no, hay que rezar en general, por la conversión de los masones, por las personas que hoy van a morir, por los que sean juzgados, así en general sí, pero en particular no, porque no hay que confundir que la Santísima Virgen sea refugio de pecadores, que lo es, con que sea refugio de condenados y demonios. Así que no hay que rezar por él. Y en cuanto a lo último ya que decíamos, el próximo Papa, yo me remito a lo anterior, lo que salga de Roma, bueno, lo miraremos como quien mira algo porque lo tiene delante, pero el próximo Papa verdadero, el único que queda, será carismático, ya veremos cómo lo nombrará el cielo y cómo nos enteraremos, y ese es el que importa. Y ya para terminar, lo que está pasando en España, ese matrimonio, esa fornicación entre la Iglesia prostituida, comandada por Argüello y por Cobo, aliada con los políticos para tratar de derribar la mayor cruz, la del Valle de los Caídos, y profanar la basílica, pues es lo que tenemos realmente. Lo de España es una sucursal del Vaticano y ahí desde luego no está el Espíritu Santo, porque, como decía San Juan de Ávila, cuando una persona peca gravemente, entra el pecado por una puerta, Dios sale por la otra. Pues también hay pecados institucionales y eso es lo que está pasando. Así que yo recomiendo no desgastarnos y nosotros a lo nuestro, a la oración y a lo que siempre ha valido, a los sacramentos, a amar al prójimo, a tener misericordia y ya está, eso. Agustín Aranda, muchísimas gracias. Rafael Palacios, gracias de verdad placer, por Josué. estar con nosotros y a toda la audiencia de Periodista Digital, de Conspirafobia, gracias por vernos. Compartan este vídeo, es muy importante que hagan llegar este mensaje, este vídeo, este humilde trabajo, pues a muchísima gente. Gracias a Andrés y a Carlos Pérez que han estado en el aspecto técnico y como siempre digo en este programa, cuidado porque la mayoría puede estar equivocada. Hasta la semana que viene.